Buenos días, acá estamos respetando la distancia social y el uso de la mascarilla de protección. Delia, yo quisiera empezar, si me permite, Karina, por la pregunta Nicolás. Inevitable. Lo que ha ocurrido el día de ayer, Delia, es una muestra de un problema real de legitimidad ante la sociedad del gobierno de Manuel Merino y del gabinete. ¿Tú eres consciente de esta situación? Por supuesto, yo he sido convocada para integrar un gabinete de transición con un plazo de vigencia de 8 meses, cuya finalidad es ejecutar en primer lugar la sucesión establecida en la Constitución, en un caso como el que hemos vivido de vacancia presidencial, y para garantizar el tema de las elecciones. La población evidentemente está mostrando su posición, su parecer en las calles, en el derecho de expresarse. Ayer lo han hecho, creo yo, de una manera acorde a los estándares. Y bueno, estamos en una situación política bastante grave. El Premier, tengo entendido, va a entablar relaciones con los grupos políticos, conversaciones con diferentes instancias, para ver qué cosa es lo que están reclamando, qué cosa es lo que de manera concreta se está planteando, porque hasta ahora en las marchas no queda claro más allá de que vamos a reclamar. Y bueno, pero entonces, ¿qué cosa podemos hacer? El Premier va a comenzar las ruedas de conversación políticas. Ahora, el tema es el siguiente. Ya empiezan algunos congresistas a decir que no van a dar el voto de investidura al gabinete a la hora que se presente en el Congreso, y esto tiene que ver en gran medida con la composición. No se refiere específicamente a ti, pero el propio Antero Flores Arauz de alguna manera es representante de la clase política tradicional, lo ha sido en las últimas décadas, y las expresiones que ha tenido sobre una serie de temas lo que han provocado es no solo preocupación, sino rechazo. Por ejemplo, el hecho de darle una nueva oportunidad a las universidades que perdieron licenciamiento cuando él es abogado de una de las universidades que perdió el licenciamiento, que está litigando en este momento con el Estado peruano a través de una medida cautelar puesta en Bagua. Mira, me parece de que Antero ya explicó eso. Son las cosas con las que hay que asumir cuando tú convocas a personas, como yo inclusive, que tiene a sus espaldas 35 años de vida profesional, ¿no? Entonces, si nos quieren buscar algún tipo de situación, algún tipo de cuestionamiento, es muy fácil encontrarlo. Y bueno, hay que asumir ese riesgo, ese franco, y continuar avanzando. Acá lo que importa es de que el país continúe manejando la emergencia, continúe manejando su viabilidad política, que vayamos a unas elecciones limpias. Ya salió hoy día la aceptación de la OEA de designar a la misión electoral que vendrá al país para garantizar que éstas sean limpias y libres. Allí mi sector jugará un rol absolutamente esencial y espero abocarme con mucha fuerza a eso, a la par que cautelar los derechos de las personas en los diferentes ámbitos en los que ellas quieran ejercerlo, ¿no? Señora ministra, lo que se dice, la crítica que se le hace al actual presidente de la República es que se ha convocado a personas de ultraderecha, conservadores, que representan a la clase política antigua, que no se está convocando a mentes frescas, nuevas, y que esto lo refleja precisamente Antero Flores Arauz y con las declaraciones que ha venido brindando en sus primeras horas de premier. Una opinión muy respetable, es una opinión evidentemente de contenido político. Estamos en campaña, evidentemente son los momentos adecuados para que los veintitantos candidatos presidenciales y miles de candidatos al Congreso utilicen espacios para poder dar a conocer su voz y irse lanzando también a las plataformas. A mí me parece de que Antero es un político que tiene una amplia experiencia y que tiene esa capacidad de manejo. Estamos poniendo de relieve 2 o 3 temas en los que de repente pueda haber sido desde algún punto de vista inadecuado, pero tiene otros. Yo creo que viene la capacidad de concertación, la capacidad de articular, la capacidad de poder trabajar en equipo, la capacidad de poder dejar en independencia a las personas para que continúen ejecutando el plan que se trabaja de manera conjunta, ¿no? Que para mí es el gran valor que tiene Antero. Yo soy amiga de Antero desde hace 12 años, no social, sino por el trabajo, y sé cómo se trabaja con él, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa si es que finalmente
no les dan el voto de confianza? Y se lo pregunto a pesar de que en los últimos días, en las últimas horas, estoy viendo al menos una luz de esperanza, porque lo veía así todo muy nublado. Pero ayer el representante de los estudiantes y hoy día Daniel Olivares, que representa al Partido Morado, que están convocando las marchas, nos han dicho que en realidad lo que buscan es conversaciones, consensos, y hablan de conversaciones abiertas, democráticas, que den ustedes, el nuevo gabinete, muestras de esas conversaciones, muestras de que se está escuchando al pueblo, muestras de que se escucha a la calle, Yo ¿no? agradezco tu comentario. Yo realmente el día de ayer juramos, creo que a la 1:30, a las 4 yo estuve en el Ministerio de Justicia con todas las personas que trabajan en la Dirección de Defensa Pública. A la cabeza está la doctora Marcavilca. Y hemos estado hasta las 12 de la noche organizando la presencia de cientos de defensores públicos gratuitos que tiene el Ministerio de Trabajo del Ministerio de Justicia a nivel nacional y que trabajan 24 horas para brindar asistencia jurídica a todas aquellas personas que lo requiriesen a través de la línea 1884, y asignamos grupos, como le decimos, de piquetes en comisarías y en hospitales para que no vayan a ocurrir detenciones arbitrarias, atender a los menores si es que estuvieran. Y yo creo de que hemos trabajado bien, hemos mostrado cómo un ministerio se pone a disposición de los ciudadanos, de los jóvenes sobre todo que han salido a marchar, y también de los policías que estaban resguardando el orden, para cautelar de que estas dos caras de la moneda se ejecuten de una manera armónica. Hemos terminado con el reporte de las 12 de la noche, solamente con 3 personas detenidas, 3 multadas. Los incidentes de bala han sido después de esa hora, cuando ya nos hemos retirado a los domicilios, y allí van a tener que ser investigados. Y no hay que escandalizarse por una investigación. Los protocolos de la propia Policía Nacional dicen que cuando estamos en una situación de intervención para contener los asuntos de reclamos sociales o de conflictividad, la primera obligación de la policía, de los órganos administrativos, es investigar qué ocurrió, qué pasó. Cuando la policía interviene en una manifestación, no va a la libre. Van con un jefe, están organizados, tienen grupos, tienen un mecanismo de intervención, tienen un planeamiento de inteligencia. En consecuencia, allí se tendrá que ver cómo es que esta persona resultó herida, para poder determinar cualquier tipo de responsabilidad. Muy ¿no? bien, pero no me está respondiendo. ¿Qué pasa si es que no le dan el voto de confianza? Entiendo. Bueno, si no nos dan el voto de confianza, y si fuese mañana, supuesto que espero no ocurra, yo me iría con la satisfacción de que ayer tuvimos posibilidad de mostrar cómo se puede trabajar una política pública con enfoque de derechos humanos, ¿no? Poniéndose el Estado a disposición de todos, y volvería a mi vida universitaria como siempre. Y si nos dejan, pues bueno, atender puentes para conversar. Una de mis especialidades es el tema del diálogo y la solución de conflictos. En consecuencia, yo soy una persona con la cual uno puede discrepar, puede conversar absolutamente de todo desde la perspectiva en la que se encuentre, y sé escuchar. Ayer solamente me he limitado a armar un operativo, pero sé que conversar con los jóvenes, con los políticos, yo estoy absolutamente dispuesta. El Ministerio de Justicia es de Justicia y Derechos Humanos, y hay muchas cosas para hacer allí. Pero Delia, algo que llama la atención es esta situación que resulta sinceramente perturbadora por lo contradictorio que termina siendo el comportamiento de algunos políticos. Es decir, el actual gabinete, encabezado por Antero Flores Arauz, está compuesto por personas que en su mayoría consideraron que la disolución del Congreso fue inconstitucional. Es más, llamaron a Martín Vizcarra dictador. Desconocieron la legitimidad de la convocatoria de elecciones del actual Congreso. Y ese Congreso que acaba de vacar a Martín Vizcarra y que ha nombrado a Manuel Merino, los nombra ministros y les parece bien. Es decir, no entiendo esa lógica de algo que era ilegítimo, de repente se legitima porque les entrega el poder. Qué interesante lo que señalas, ¿no? Tu posición es puramente política. Yo también hoy día opino políticamente y jurídicamente. El presidente Vizcarra tomó una decisión que muchas personas cuestionaron, pero luego el Tribunal Constitucional la validó, y todos consideramos de que perfectamente la situación
estaba concluida y se pasó la página a nivel de lo que era un conflicto político constitucional. Posteriormente, Exitosa. el Congreso ha utilizado otro mecanismo constitucional. El Tribunal Constitucional en ningún momento ha restringido el uso de estas prerrogativas para el Congreso de la República. En consecuencia, cuando toma la decisión, era perfectamente válida utilizarla. Y allí había que aplicar también nuevamente la sucesión constitucional. Entonces, cuando tú has estado criticando y eres convocado para integrar un gabinete de transición destinado a garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, como es en mi caso, tú aceptas, porque si no te desdices, ¿no? O sea, no te puedes quedar toda la vida en el plano de que estuvo mal, está bien, estuvo mal, está bien, y a la hora que te dicen asume una responsabilidad, te quedes de costado, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo pienso. Yo considero de que la sucesión constitucional planteada por el Congreso al elegir un gobierno de transición a cargo del señor Merino es lo que tocaba. Ahora nos corresponde afrontar... ¿Y qué va a pasar con la contienda de competencia en el Tribunal Constitucional? La tiene que resolver el tribunal. Hay una contienda de competencia pendiente. Por supuesto, la tiene el Tribunal Constitucional. Ha señalado hace menos de 2 días que la audiencia pública, el debate, va a darse el próximo miércoles. Y allí hay 2 grandes actores, el Poder Legislativo, que es el que tiene la calidad de demandado, y el Poder Ejecutivo, que es el que tiene la calidad de demandante. Y cada poder tendrá que ir a señalar sus posiciones en torno al reclamo existente. Reclamo que está centrado en la primera moción de vacancia que el Congreso realizó al señor Vizcarra. Reclamo que comienza con una demanda cuyo petitorio indica que no versa sobre la situación de Vizcarra, sino sobre cuáles deben ser las pautas que tiene que respetar la utilización de una causal de pérdida de moralidad en el presidente de la República. Eso es de lo que trata la demanda. Las personas opinan sobre la demanda y muchas no la han leído. En consecuencia, lo que se está planteando antes de darle el pase a Karina, el Tribunal Constitucional, a tu criterio, Delia, no podría resolver sobre lo que ya decidió el Congreso. Mira, el Tribunal Constitucional, tiene competencias para poder resolver. Ellos mismos han señalado de que tienen una competencia para determinar cuál es su ámbito de intervención. Pero su ámbito de intervención nunca puede ser retroactivo porque eso va contra una garantía judicial esencial del debido proceso. Los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, incluso en los casos constitucionales puros, valga la redundancia, como el de la inconstitucionalidad, siempre son a futuro y puede sacar diferentes tipos de sentencia. Puede sacar una sentencia exhortativa, una sentencia declarativa, una por eso, en respuesta sí o no, no podría resolver el Tribunal Constitucional que no fue adecuado, legítimo, lo que fuera, la declaratoria de vacancia de Martín Vizcarra, y podría regresar él a Palacio de Gobierno. No puede resolverlo por 2 razones. En primer lugar, porque la demanda no se lo pide. Y en segundo lugar, porque esa es la posición del tribunal expresada en diferentes casos y de manera verbal en los últimos días por los magistrados que lo integran. Muy bien, pero... Karina, por favor. Hay otro elemento y que quiero que lo aclare, por favor, porque se supone que no debería haber ningún tipo de elemento oscuro ni bajo sospecha. Y ayer el Procurador General ha dicho que poco más le han pedido la renuncia porque él no ha querido desistirse de la demanda de competencia ante el Tribunal Constitucional, que usted le ha exigido la renuncia porque quieren que deje sin efecto esa demanda, que vaya y la retire. Mire, yo lo único que le voy a decir es que el Procurador General no tiene competencia para desistirse del proceso porque no está a cargo de él. En consecuencia, mal uno le puede pedir a alguien que haga lo que no puede hacer. En segundo lugar, el Poder Ejecutivo, integrado y representado por el Premier en este caso y por mi persona, todavía no se ha reunido a conversar con el procurador encargado del caso para definir la estrategia del Estado, y para ello queremos convocar a otros abogados expertos a que contribuyan a definir cuál va a ser la posición que el procurador plantea, porque un procurador es el que plantea la estrategia. Uno puede decidir, podemos hacer una segunda, una tercera interconsulta, y luego se define cuál es la posición que uno va a llevar al tribunal. Es en esa situación en la que nos encontramos.
Yo no voy a hacer mayores referencias a las declaraciones del señor Soria. Hemos tenido una reunión de trabajo entre ministra y un funcionario adscrito al sector. Está en evaluación qué cosa es lo que ha ocurrido. Tengo que recibir los informes si estamos o no en un irrestricto ejercicio del derecho de libertad de expresión o eventualmente ante la ruptura de faltas éticas que podrían tener la aplicación de algún procedimiento determinado. Así que yo solamente me limito a señalar que nunca le dije subrayado con letra roja y tinta encima, nunca le dije ni que se desista ni que esa iba a ser la estrategia del Estado. Que recién vamos a discutirla con los abogados y el procurador encargado del caso. ¿Usted le dijo que iba a ser reemplazado por Catherine Ampuero? Yo mantengo esos temas en la estricta reserva que existe cuando uno maneja un caso de defensa. Esos temas no se ventilan, sino algún día, si es de que el caso concluye o lo que fuera. Yo mantengo una relación profesional, amical con la doctora Ampuero, la convoqué para conversar, porque uno de los temas que sacudió la Procuraduría General del Estado, que es la que conduce el funcionario que usted indica, fue el apartamiento de un brillante procurador que era el señor Enco. La Procuraduría Anticorrupción es uno de los productos estrellas del ministerio. Entonces yo quería que ella me dé alcances, opiniones, porque, como le digo, recién estoy llegando al sector, ayer estuvimos viendo las marchas y recién hoy voy a comenzar la lista o la línea de reuniones con los funcionarios que integran el sector. Y tenía todo el derecho de poder pedir una opinión especializada a una persona que valoro en diferentes niveles, ¿no? Nicolás, Delia, si me permites, sí, quiero leerle un tuit a la ministra del Premier. Y el Premier adelanta opinión. ¿Qué considera esto? Sé que él lo hace un día antes de su designación. El TC no tiene competencia porque hay sustracción de materia. Eso lo verán los abogados del Estado, del Ministerio de Justicia, en la Procuraduría General de la República. Parece dar una orden. Mire, yo he estado reunida con el Premier esta mañana a las 6:30 para establecer quiénes son los abogados que deberíamos de convocar para poder conversar junto con el Procurador para ver cuál es la estrategia que él plantea y cuál es la estrategia que se va a asumir. Consecuencia, ese tuit fue antes de asumir el cargo. Yo respondo por lo que estoy haciendo desde ayer a la 1:30 de la tarde y estamos en la línea de definir la posición del Ejecutivo como corresponde a todo buen abogado que cautela intereses viendo el escenario que se le presenta, ¿no? Y lo usual cuando estamos ante un caso complicado como este, donde además en el proceso se han presentado diferentes amicus curiae. Amicus curiae son los informes de los amigos de la Corte y se hacen precisamente cuando estamos en lo que se llama litigio estratégico o casos especiales. En consecuencia, allí es normal que uno convoque al abogado encargado, sea un abogado público, un abogado privado, y usted le ponga en consideración un economista, un politólogo, un constitucionalista, un penalista, para debatir las estrategias y los diferentes aspectos que el caso puede involucrar. Yo me encuentro en esa fase. Nicolás. Ahora, Delia, tú has hablado de la evaluación que se está haciendo sobre las implicancias de las declaraciones del procurador Soria. Y en el artículo 17 que rige, la actuación de los procuradores y el Consejo Directivo de Defensa del Estado, lo que se establece como una de las causales de vacancia del cargo de los miembros del Consejo Directivo y entiendo del procurador es la falta grave. ¿Eso qué significa? Que se puede considerar que las declaraciones que ha hecho Soria podrían ser interpretadas o declaradas como una falta grave y como una causal para su remoción. Mira, acá como estoy hablando como ministra, como funcionaria política, la opinión jurídica la reservo para lo que las instancias lo digan, y si estuviésemos ante una situación de ese tipo, lo prudente para no afectar ningún tipo de derecho es de que yo sobre el mismo mantenga un respetuoso silencio, ¿no? Y solamente indicar de que los funcionarios públicos se regulan por una serie de pautas: el Código de Ética y la Función Pública, la Ley General del Poder Ejecutivo y las normas sectoriales que pueden ser aplicables, y que todo eso requiere de un análisis de carácter sistemático. Pero uno podría interpretar, digamos, finalmente, que Delia Muñoz vería con simpatía que Catherine Ampuero regresara a la Procuraduría y que lo hiciera también Amado Enco. Mire,
Catherine Ampuero no va a estar conmigo en la gestión en el Ministerio de Justicia. Ella tiene otros planes personales, acaba de renunciar a otro trabajo y a mí me hubiera encantado que ella sea mi asesora personal, ¿no? Tiene una experiencia valiosísima y el Ministerio de Justicia tiene defensa pública, tiene conciliación, tiene defensa del Estado, tiene fundaciones, tiene el INPE, tiene SUNARP, entonces uno necesita un asesor especializado en cada una de esas áreas. Una pena que ella esté en otra ruta. Va a haber... Karina. Gracias. ¿Va a haber algún tipo de coordinación? ¿Existe? Aunque yo sé que hay una separación de los poderes del Estado, pero hemos visto la actuación de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, en el tema de Vizcarra. Preocupó muchísimo a gran parte de la población porque se inhibió en el tema, dijo que sí se le iba a investigar, pero en realidad se estaba inhibiendo hasta el 28 de julio del próximo año. ¿Va a haber algún tipo de coordinación con ella en el tema Vizcarra, en los próximos temas, en el tema de la corrupción, para tratar de acelerar estos temas? Mire, en el tema de diálogo entre poderes, la señora Ábalos conduce un poder del Estado, el Ministerio Público es un poder constitucional que funciona en representación de la ciudadanía. Lo propio es de que si tiene que haber algún tipo de conversación lo realice el Premier. Lo que se suele hacer es a nivel de instancias, se realizan coordinaciones para actuación, porque las procuradurías suelen ser las grandes aliadas del Ministerio Público, ¿no? Las procuradurías son los grandes operadores que apoyan al Ministerio Público en el desarrollo de su tarea, sobre todo en casos complicados, ¿no? Y eso es lo que se ha venido realizando. Y yo le recuerdo de que el procurador Enco precisamente renuncia porque él sentía que no se estaba dando el apoyo correspondiente para poder llegar a la Fiscalía con las denuncias que solamente un funcionario las puede realizar cuando hablamos de altos funcionarios como presidente de la República, congresistas o ministros, ¿no? Es decir, el señor Soria no estaba funcionando. Yo lo que leí de la renuncia, yo no afirmo eso, el señor Enco lo que señala con su carta de renuncia es que había que mirar esa Procuraduría General del Estado, ¿no? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Y la señora Zoraida Ábalos es confiable? Yo no tengo en este momento ningún elemento como para decir. Sí me preocupa la actitud que ha tenido de tomar determinado tipo de decisiones como de no investigar, cuando ya estaba claro que un aforado o un presidente de la República podía ser investigado a raíz del caso del señor Kuczynski y de que luego intente establecer unos niveles de competencia cuando no es su función y que eso más bien constituye prerrogativa de otra instancia funcional que ella tiene bajo su cargo. No son los únicos puntos, pero nada de eso puede llevar a que yo considere de que no es confiable. Sí me preocupa su actuación procesal en el caso concreto y bueno, esperemos de que ahora que los procuradores están trabajando y van a continuar haciéndolo en sus funciones, se avancen en todos los casos, ¿no? Porque yo siento que lo que hace falta acá son las sanciones de carácter efectivo, porque llevamos años en los procesos y lo hemos conversado con ustedes varias veces, y es hora de ir obteniendo sanciones. Nicolás. Pero, Delia, lo que sí es, antes de ir a la pausa, porque te rogaríamos que nos acompañes tras la pausa, porque hay muchos temas pendientes, pero hay una pregunta que sí es importante. ¿Cuál es la posición de la ministra de Justicia con respecto al litigio? ¿Se debe con respecto a la contienda de competencia? ¿Se debe desistir el Ejecutivo o no de esa demanda de competencia? ¿Me la preguntas para ahorita o para después de la pausa? Para ahorita. Ya, no. Tenemos un Yo, minuto. Como ministra de Justicia y funcionaria jurídica y política responsable, tengo que reunirme con el procurador que ve el caso, conocer cuál es su planteamiento y yo respaldaré lo que se decida en ese momento. Pero yo le digo de antemano que no tengo ninguna posición predeterminada. El Tribunal Constitucional tiene 3 caminos en torno al manejo de esta causa y uno, como abogado de parte, puede escoger cuál de ellos refuerza. Muy bien, son las 10. No me ha contestado, pero no importa. Mi posición... La pregunta es si va a ocurrir algo. Carlos Rivera, abogado del IDL, dice que la ministra de Justicia quiere cambiar a Soria antes del 18 porque el 18 es la audiencia. Yo estuve en una reunión
con Karina, me parece, y con ustedes, con el señor Rivera en este espacio la semana pasada. Y yo decía exactamente lo mismo, ¿no? Que el tribunal tiene 3 caminos: continúa con el proceso, declara sustracción de la materia o el Ejecutivo se desiste. Las 3 son posibilidades que van, ¿no? Y la estrategia no la define el señor Soria, la estrategia la define el abogado encargado del caso, que en este caso por decreto supremo es el Procurador Constitucional, y tendrá que conversar por lo menos conmigo y con el Premier de la República, porque yo no conozco ningún caso en que un abogado vaya a defender a su cliente sin que el cliente sepa cómo va a ocurrir esa defensa. Yo quería, antes de seguir adelante, Delia, plantear la pregunta, si me lo permite, sobre el tema de Antauro Humala. Exitosa. Se ha hablado de la posibilidad de que el presidente Manuel Merino le otorgue un indulto a Antauro Humala. ¿Esto es posible? ¿Esto es un tema que ha sido conversado con el presidente del Consejo de Ministros? Yo lo he conversado expresamente esta mañana con el Premier, con el presidente del Consejo de Ministros. Y nuestra posición es que indulto sobre ese tipo de temas, sobre este caso, para nosotros no sería procedente. No va a haber, pero es una decisión del presidente, no del Lo no que de los ocurre ministros. es que en el Perú, desde el año 2018, después de que tuvimos el indulto de Fujimori, el Poder Judicial ha establecido que para que el presidente ejecute las gracias presidenciales, tiene que respetar un proceso, tiene que respetar una serie de garantías y una serie de evaluaciones de carácter administrativo, ¿no? Que yo puedo no compartir lo que estableció la Corte Suprema, pero es lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Pero en el tema de fondo, con el doctor Flores Arauz, para nosotros no procedería ni ley de amnistía ni el tema de un indulto para el señor... Pero la amnistía es una atribución del Congreso, entiendo. Así es, pero también las leyes ¿No? de amnistía están prohibidas tanto por el sistema mundial como por el sistema interamericano. Esas son cosas que hay que tener en claro, porque hay categorías jurídicas que son... como dirían en otro aspecto, no son negociables, son categorías jurídicas, son estándares que ya se tienen que aplicar de esa manera. Delia, ministra, Yo sigo siendo Delia, el cargo de ministra es absolutamente temporal. Yo quería insistir en el tema de esta demanda competencial porque en realidad ha sido usted muy amplia Exitosa. y no entiendo muy bien la respuesta. Ajá. Hay 3 caminos, pero en realidad lo que nosotros queremos saber es la puntualización, porque el Procurador General ha dicho que usted le ha dicho que desista en el tema de la demanda competencial. Mira, le reitero, nunca le he dicho que desista. Esa es la única cosa que puedo hacer referencia de esa conversación. Nunca le he dicho. Porque en primer lugar, yo he sido procuradora, Karina, y yo he sido siempre muy defensora de mis autonomías para poder definir estrategias. En consecuencia, a mí lo que me corresponde es reunirme con el procurador a cargo del caso, ponerle a su disposición otros colegas, abogados, para discutir mejor y allí tomar una decisión. Allí se definirá la posición de la estrategia. Yo vengo leyendo, como persona natural, como política, como abogada, lo que ocurre. Y hace 2 días la presidenta del Tribunal Constitucional fue muy clara. Dijo que sobre el segundo tema no se había presentado ningún reclamo y que todo estaba circunscrito únicamente a la primera moción de vacancia. Es decir, que ese caso ya prácticamente la propia presidenta del Tribunal Constitucional ha establecido cuál es el derrotero, que va a ser un derrotero en el que si emiten una sentencia, porque también ellos podrían decidir no emitir ninguna sentencia, esta sería una sentencia que regularía la figura a futuro, es decir, de que no afecta para nada la segunda moción de vacancia ni el gobierno de transición en el cual me encuentro. Entonces, de manera personalísima, su posición es que no se deberían desistir. Mi posición personalísima es que hay que seguir litigando y hay que llevar los argumentos, y yo nunca he dado ninguna orden a nadie para que se desista de nada. Muy Si bien. me permite insistir, ministra, sobre el tema de los indultos y el Exitosa. indulto a Alberto Fujimori, del que también se ha estado hablando en las últimas horas.
En el indulto del señor Fujimori hubo una contienda que llegó hasta la Corte Interamericana y es en ejecución de esa decisión que emite dicha instancia supranacional que la Corte Suprema arma un procedimiento de ejecución de sentencia y establece todo este mecanismo de cómo es de que se debe de evaluar un indulto y establece ahí determinadas pautas. Cualquier tipo de decisión sobre esa materia pasa por el pase del Poder Judicial, porque así ha sido el caso del señor Fujimori, ¿no? El Poder Judicial ha tomado una posición. Ahora, ministra, hay otros temas que son de relevancia, que es el que tiene que ver con el incumplimiento por parte del Estado peruano de sentencias. Es decir, el Tribunal Constitucional resolvió que se le devuelva a los fonavistas el íntegro de sus aportes y, sin embargo, esto tiene meses de resuelto y no hay cuándo se cumpla, y esto se ha convertido ya en un asunto literalmente de vida o muerte para los fonavistas, porque muchos de ellos no tienen otros fondos que esos a los que recurrir para sostenerse. Pero está ocurriendo algo similar con la sentencia de la Corte Suprema con respecto al escándalo del precio diferenciado de la electricidad en el Perú, que ha llevado a una situación tan absurda como la que se ha descrito hasta el cansancio. Creo que son distintas. No, de acuerdo, pero a lo que voy es que son sentencias que no se cumplen. Mire, es que deberían obligar al Estado peruano a que las acaten. Ok, yo lo que le voy a opinar es sobre la primera, porque creo que la segunda lo que es un mandato de expedir una norma, es completamente diferente. Respecto de lo que es la ejecución de una reparación de carácter económica como la que dispone el Tribunal Constitucional, allí los funcionarios en general tienen que aprender que cuando estamos hablando del diseño de políticas públicas hay que darles el enfoque de derechos humanos, es decir, que no todo tiene que ser la visión absolutamente presupuestaria. Tendremos que ver con los recursos cuál priorizamos, y si priorizamos el tema del pago de FONAVI, evidentemente dejaremos de hacer algo. Y en eso consiste aplicar el enfoque de derechos humanos para poder cumplir con el determinado desarrollo o de políticas públicas o de prestaciones de carácter económica derivadas de una sentencia. Todos estos conceptos no han sido tenidos muy en cuenta en el diseño del poder administrativo, porque cuando usted va a la parte de ejecución de sentencias, va a encontrar que dicen y que las sentencias se tienen que ceñir a la ejecución presupuestal y estamos sujetas a las normas de control y etcétera. Y allí es donde al momento de ejecutar se arman estos problemas. Yo creo de que esos son temas los que tenemos que, sobre los cuales hay que conversar y hay que debatir para modernizar la forma de aproximarnos a lo que son las obligaciones del Estado. Pero el otro tema es importante, no solo porque es decir, en el tema de la electricidad, que yo creo que plantea un asunto bien delicado. Yo he estado hablando porque tuve acceso a los estados financieros de Electroperú hasta diciembre del año pasado, hechos por KPMG, que es una prestigiosa auditora, según la cual, por esta perversión que hay en el cálculo de la energía, Electroperú, que es una empresa pública cuyas utilidades son de los jubilados, ha perdido 540 millones de soles. Es decir, que no solamente hay una perversión que hace que los más pobres paguen el doble por la energía de lo que pagan las grandes empresas, sino que una empresa pública está perdiendo 540 millones. La semana pasada me he enterado, porque confieso, ministra, que no sabía, el resto de empresas de electricidad hidroeléctrica del Estado peruano llevan perdidos una cantidad similar. Es decir, que las empresas generadoras de hidroeléctricas del Perú han perdido 1.000 millones de soles. La pregunta que yo me hago es, ¿dónde están los procuradores para defender el patrimonio del Estado peruano? Nicolás, debieron apersonarse en ese proceso. Yo respeto todo lo que usted ha expresado, pero usted me preguntó por una sentencia de la Corte Suprema, que es una acción popular. Y si mal no recuerdo, en esa sentencia lo que se dispone es que se emita una norma. En esa sentencia no estamos hablando ni de devolución, ni de las ganancias de las empresas, ni de las pérdidas, que eso forma parte de su apreciación valorativa de una determinada circunstancia. Entonces, solamente aclarar que en esa acción popular hay una disposición final en la norma y que me parece que el Ministerio de Energía y Minas ha establecido.
forma parte de la competencia del Ministerio de Energía y Minas. Me imagino que el ingeniero Herrera lo manejará mucho mejor que yo. Si hubiera alguna situación de perjuicio de carácter concreto, ¿no? Eso se puede analizar, se puede ver, pero yo tengo entendido que el sistema eléctrico tiene todo un mecanismo regulatorio, tiene toda una serie de normas que regulan su accionar. Y bueno, habría que ver qué cosa es lo que está pasando. Me parece que uno de los grandes problemas que tenemos es de que el país dejó de crecer, dejó de tener los requerimientos de energía que mantenía en el pasado y que eso ha generado una distorsión en el mercado y una distorsión también en los precios, sobre todo en ciertos sectores de la economía, ¿no? Ministra, yo sé que este es un gobierno de transición y que van a haber prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en su sector? Porque a mí me encantaría pues que traigan a Toledo, que traigan a Inostroza, que se ponga en orden todo el país, pero sé que en 7, 6 meses no se va a poder con las elecciones de encima, con la pandemia, con la crisis política, con los chicos en la calle, que hay que escucharlos, por supuesto. ¿Cuáles son las prioridades? Para mí, la prioridad, en primer lugar, es el hacinamiento de los penales. Una de las cosas que yo he pedido esta mañana que me preparen la información es cómo está el tema de la licitación de los grilletes. Eso para mí es absolutamente fundamental. Tenemos una grave situación de personas privadas de libertad sin que tengan sentencia. Y la tecnología hoy día permite utilizarla para poder evitar de que las personas estén retenidas. Me interesa conocer la situación real de los muertos y fallecidos en las prisiones por COVID. Me interesa establecer sistemas de salud apropiados para estas personas que están de responsabilidad del Estado. En segundo lugar, me interesa continuar difundiendo y ampliando el sistema de la defensa pública. La defensa pública es absolutamente importante, Karina, porque es de que tú no tienes recursos para reclamar y tú vas a un abogado defensor gratuito que te pone el Estado. Yo conozco el sistema de la defensa pública hace más de 15 años y son jóvenes normalmente abogados muy capacitados, muy experimentados que sacan adelante sus procesos y ganan, y que a veces en algunos momentos han generado celos de la Fiscalía porque les hacían perder los casos, ¿no? Y la defensa pública para mí es absolutamente fundamental porque supongamos, Karina, que usted tiene un reclamo alimentario y la persona que le tiene que dar el reclamo alimentario no le está cumpliendo, por eso que usted va a ir a un juez, ¿con qué plata le paga el abogado? Para eso sirve el abogado defensor en materia alimentaria, que son aproximadamente como 1.800 los que tenemos a nivel nacional. Es poco. Es poco, pero antes teníamos mucho menos. En consecuencia, para mí, esa es una prioridad, y si es que hay que asignar recursos, que hay que focalizar, hay que ir hacia ese tipo de servicio. Y el otro punto es la defensa de los intereses del Estado, ¿no? Ese es absolutamente esencial, que lo realizan los procuradores en articulación con diferentes instancias. Usted no me ha dicho en esta lista de prioridades si es que la lucha anticorrupción y también ahora que integra este gabinete, la lucha porque en realidad se cambia de discurso. Han habido metidas de pata de parte del Premier en su discurso y están pidiendo moderación y además conciliación y además un discurso democrático que se escuche a todos, de que no se sea tan tajante, es decir, segunda oportunidad para las universidades que no fueron licenciadas. No se quiere. Mire, no se quiere, entonces que se cambie eso, ¿no? Sí, yo le agradezco el comentario. Para mí la lucha contra la corrupción es absolutamente fundamental. No podremos ser un país viable si es que no hay lucha contra la corrupción, lucha contra la droga, lucha contra la minería ilegal y lucha contra la trata de personas, que para mí son los que generan los graves problemas de conflictividad que atraviesa el país y vienen muchas veces articulados. Mis puertas están abiertas para conversar. Los medios de comunicación son una importante bisagra en ese rol. A mí, siguiendo mi tradición jurídica, me hubiera encantado encerrarme desde ayer a discutir y a debatir con los principales funcionarios cuáles son los objetivos y escogerlos. Lo voy a hacer a partir de hoy. Y como le digo, espero poder hacer público de que en el siglo XXI un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
implica una forma diferente de llevar adelante el ejercicio de la función pública. El enfoque de derechos humanos es pensar en las personas que constituyen los sectores vulnerables. Mujeres, niños, personas privadas de libertad, poblaciones indígenas, personas que han sido víctimas de violencia. Entonces uno tiene que enfocarse, tiene que cumplir con todos, pero uno tiene que establecer, como se dice, líneas de intervención. Y en estos 8 meses yo voy a escoger 3 o 4 temas, porque más no creo que sea real poder avanzar. Los demás tienen sus planes de ejecución y continuarán desarrollándolas, pero yo haré míos 2 o 3 grandes temas. Y para todos aquellos que quieran dialogar, para todos aquellos que quieran conversar, las puertas del Ministerio están absolutamente abiertas, ¿no? Nicolás. Uno de los temas, el de las prisiones preventivas, que ha generado mucha controversia y que se ha agravado a raíz de la crisis del coronavirus. Es decir, la verdad es que ha tenido un trato bien discriminatorio, porque se habla de la injusticia y del exceso de la prisión preventiva cuando son líderes de grupos empresariales o políticos importantes los que son objeto de la prisión preventiva. Pero hay miles de peruanos y peruanas presas por prisión preventiva que no han existido para aquellos que se han rasgado las vestiduras por la injusticia y el exceso de la prisión preventiva. ¿Cuándo se va a hacer algo para resolver? Yo me acabo de enterar ayer de que el proceso de compra de los grilletes está en trámite. No tenemos todavía un sistema de grilletes que se pueda poner a disposición. Voy a hablar con los encargados de administración que se haga. Y por ejemplo, mire, Nicolás, para mí, los primeros que deberían salir de las prisiones, exitosa, así estén condenados o en preventiva, son los deudores alimentarios. Son los primeros que deberían salir con un grillete, porque esa gente tiene que ir a trabajar para que cumpla precisamente. Para cumplir. Exactamente. Claro. O sea, tenemos que tener una lógica de funcionamiento, de que uno tiene que sancionar, pero la represión no puede ser quitarle el proyecto de vida no solamente a esa persona, sino a quienes dependen de él. Entonces, yo voy a empujar que ese proyecto salga lo más pronto posible, que sea un proceso transparente también, sin temas de corrupción. Y si a mí me dice, ¿a quién propone que lo apliquen? De cajón, a estas personas que son deudores alimentarios, estén con preventiva o con prisión, determinada ya por un juez. Claro, Ahora, para que trabajen. Exacto. Sí, Nicolás. Por supuesto, pues no tiene lógica. Tienes que pagar una pensión, pero estás preso y no puedes trabajar para pagarla. Es una contradicción total. Te vas a quedar para siempre en la cárcel. Es increíble cómo todavía no hemos implementado el tema de los grilletes, y mucho más sabiendo de que hay miles de personas que podrían volver a la vida ciudadana y cumplir con sus obligaciones, ¿no? Pero eso tiene una explicación, que no hay una preocupación por la gente. Esto es una constante que la crisis del coronavirus ha revelado, ministra, que en el Perú no se ha gobernado para la gente, se ha gobernado para una minoría. O sea, que ha sido la gran beneficiaria de todo, hasta de las prisiones preventivas, hasta de librarse de la prisión preventiva. Yo espero que en estos 8 meses, pensando en la gente, le garanticemos elecciones libres, que puedan ejercer el voto, que puedan ejercer los derechos políticos, y estaremos allí para ponernos a disposición de todos los integrantes de la sociedad, ¿no? Yo no quisiera que terminemos esta conversación, ministra, es evidente que estamos en un entrampamiento político. Y yo le he hecho esta pregunta a Daniel Olivares, representante de la oposición, que votaron en contra de la vacancia, que han estado en la calle el día de ayer protestando. ¿Cuál es la salida política? Y ellos lo que están diciendo es que tiene que haber un cambio de gabinete y un diálogo. ¿Qué proponen ustedes para salir de este entrampamiento político, que es innegable que existe? El diálogo es día 2 o día 3 o día 4. En primer lugar, tendríamos que reunirnos, ¿no? Me encantaría que podamos conversar con el congresista Olivares y otro tipo de congresistas y plantear qué cosa es lo que hay, y dentro de mi ámbito de competencias establecer líneas concretas de intervención muy puntuales, porque como le reitero, estamos en un gobierno de transición destinado a la entrega del poder en forma legítima, ¿no? Pero discutamos y conversamos, ¿no? Ministra, ayer en este tema de la Procuraduría hubo una serie de rumores, y quiero que usted diga si hay algún tipo de asidero, de veracidad en esto. Se dijo que se pretendía
eliminar la Procuraduría Lavajato, incluso también que se quería tratar de, yo no sé cómo usted podría desde el ministerio intervenir en la Fiscalía especializada en el equipo especial Lavajato. Mire, yo no ¿Se pienso- puede o no? En primer lugar, de que la Procuraduría ad hoc Lavajato tiene todo un sistema de funcionamiento derivado del sistema de la Procuraduría Anticorrupción. Yo no veo de dónde han sacado de que pienso desaparecer la Procuraduría Lavajato. Imagino que en su momento uno verá que están haciendo progresiones, marchas para ayudar, mejorar, ¿no? Y lo segundo, de coordinación con la Fiscalía, realmente aprecio que me den ese tipo de facultades que no tengo, pero tampoco están en mi pensamiento hacerlas. Bastante tengo con las tareas propias del sector a mi cargo, ¿no? Y por último, estamos en un momento convulsionado. Hemos visto las calles, hemos visto lamentablemente que las reacciones de algunos ministros no han sido las adecuadas. Decirle a los chicos que están movidos por Movadef, decir que les van a mandar a la policía. ¿Qué dice la ministra de Justicia en este momento, más allá que los va a ayudar jurídicamente con la defensa? No. ¿Qué invocación hace? Así como he puesto a disposición de los ciudadanos, los defensores públicos, he conversado con mis colegas de gabinete, tanto el ministro del Interior como el ministro de Defensa, para estar en contacto de carácter permanente, para aplicar los estándares que implica la intervención de la policía en una situación de movilización social, y a la par también con el ministro de Salud, que es el que tiene que darnos su visión de la emergencia, ¿no? Entonces, hay allí también un trabajo que desde ayer hemos empezado a desarrollar con el ministro del Interior, muy rápido, sobre coordinaciones, atenciones, y que luego irá avanzando en el manejo más fino de los protocolos de la policía, que también forman parte de la competencia de este ministerio, pero al cual yo puedo contribuir dándole los lineamientos que hemos recibido tanto de la Comisión de Derechos Humanos como de otras instancias en torno a cómo deben de ejecutarse las intervenciones de la fuerza pública para garantizar el orden social, tanto de los que no participan en el reclamo como de los que están inmersos dentro de él. Los va a proteger, entonces, entiendo que los va a proteger. No, lo que ocurre es de que la policía tiene que tener un mejor y un mayor desarrollo de sus protocolos de intervención. En la actualidad tengo entendido de que están trabajando ellos en eso, ¿no? Ministra, yo tengo una última pregunta sobre el retiro de fondos de la ONP. Antero Flores Arauz ha dicho que se va a evaluar la manera de devolver estos fondos a los jubilados y a los aportantes, y que el Estado buscaría la manera de subsidiar el perjuicio que esto pueda causar a los jubilados. ¿Ustedes han hablado específicamente de este tema? No, yo no he hablado de ese tema ni en Consejo de Ministros, ni de forma personal con el Premier, ¿no? Muy bien, entonces. Es una opinión de él. No ha conoce formado una opinión grupal en el Consejo, ¿no? No hemos intercambiado ningún punto de vista sobre esa materia.